Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del evento IGNIO por invitarme a participar de este hermoso congreso que seguramente va a reunir a muchos colegas de toda Latinoamérica. Yo puntualmente voy a abordar el tema de la ecografía en las vías biliares de perros y gatos. En general, todos tenemos muy incorporado la importancia de la ecografía en el diagnóstico de la enfermedad hepática, pero tal vez la patología de la vía biliar no esté tan presente en la clínica general. O por lo menos podemos decir que esto sucedió, o sea, que recién empieza a ser incorporada la idea de la ecografía en la vía biliar hace unos 12, 15 años a esta parte, en la que se empezó a investigar y a escribir cada vez más sobre colangitis en los gatos, mucoceles y colicistitis en perros, obstrucción de la vía biliar, lo cual ha hecho que estas condiciones clínicas estén dentro de los primeros diferenciales que se nos ocurren, ¿no?, en pacientes con aumentos de enzimas hepáticas o con ictericia, y que la ecografía entonces empiece a tomar una mayor relevancia para un primer acercamiento diagnóstico. Bueno, queda presentarme. Mi nombre es Estela Molina, yo soy la directora del posgrado de ecografía de Veterinarios en Web. Soy especialista en ultrasonografía y en clínica médica, títulos otorgados por la UBA. Soy docente también de la área de clínica médica y de imágenes del Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Así que bueno, hecha esta introducción, vamos a empezar a desarrollar el tema. La principal indicación, podríamos decir, o condición que llega al estudio, que nos lleva, ¿no?, al estudio ecográfico de las vías biliares, son aquellas situaciones en las que el paciente esté transitando una enfermedad hepática con incremento, por ejemplo, de las enzimas hepáticas, sabiendo que la ecografía nos va a permitir esclarecer un punto muy importante, si realmente el origen de este problema está radicado en una enfermedad hepatocelular o es una enfermedad que involucre el árbol biliar. Entonces la ecografía empieza a cobrar un rol protagónico en la diferenciación entre estas patologías, de manera que no solo va a guiar al clínico en el diagnóstico, sino que también lo va a guiar en el tratamiento, porque evidentemente hay diferencias grandes entre el tratamiento de una colangitis, de un proceso obstructivo, por ejemplo, de la vía biliar. Si el paciente tiene ictericia, por supuesto que la indicación de realizar una ecografía tiene todavía más relevancia, porque el principal, digamos, diagnóstico diferencial va a ser una patología del árbol biliar. Y por último también la ecografía nos brinda la posibilidad de tomar una muestra de bilis, generalmente se obtiene de la vesícula biliar y se envía para cultivo o para citología, o eventualmente también de parénquima hepático para su análisis histopatológico. Empezamos a hacer entonces un primer recordatorio de la vía biliar. El sistema biliar es relativamente similar en perros y en gatos, y lo quise graficar con este dibujito obtenido del libro de Miller's de Anatomy. La vía biliar intrahepática recibe la bilis proveniente de los canalículos biliares y que va derivando en conductos que llevan ese contenido hacia el hilio hepático. Recordemos que los conductos biliares intrahepáticos viajan junto con los vasos portales y la arteria hepática en lo que se conoce como tríada portal, solo que el sentido de circulación es inverso. ¿Qué quiero decir con esto? Que mientras que la sangre llega al hígado a través de la vena porta y la arteria hepática y va progresando desde el hilio hacia todo el parénquima hepático, los conductos biliares drenan la bilis desde el lobulillo hepático hacia el hilio.
donde termina en grandes conductos llamados conductos hepáticos que están señalizados en el diagrama que se muestra. Entonces, remarco un poco esta relación que hay entre los conductos biliares y la vena porta porque tiene importancia, como vamos a ver, en lo que es la imagen ecográfica. Tenemos entonces después la vesícula biliar, que es un órgano saculado que se localiza hacia la derecha de la línea media, entre el lóbulo medial derecho y el lóbulo cuadrado. Es un reservorio que acumula bilis y se continúa como conducto cístico, que a su vez en su continuidad se va a convertir en conducto biliar común, que en humanos nosotros conocemos como un nombre, como colédoco, ¿no? Un nombre que nos suena mucho. Entonces, como ven en este mismo diagramita, ¿en qué momento el conducto cístico, que es el conducto que drena la vesícula, se convierte en conducto biliar común? Una vez que recibe los conductos hepáticos. A partir de ese momento, entonces, que recibe la vía biliar extrahepática, deja de llamarse cístico para llamarse conducto biliar común. Y algo que es importante, si bien ecográficamente esta distinción no lo vamos a ver, pero hacia la fisiopatología, recordar que hay una diferencia significativa en la desembocadura del conducto pancreático entre el perro y el gato, que va a dar también una diferenciación de fisiopatologías en las enfermedades biliares entre estas dos especies. En los perros, el conducto pancreático mayor y el conducto biliar desembocan en forma independiente en el duodeno, en la papila mayor del duodeno. Además, en los perros también tiene un conducto pancreático accesorio que desemboca en una papila duodenal menor y que muchas veces es tanto más importante que el conducto pancreático principal. En los gatos, por el contrario, el conducto biliar común y el conducto pancreático se unen antes de entrar en el duodeno. Esta unión de los dos conductos podría ser la causa de mayor prevalencia de enfermedad biliar asociadas a patologías pancreáticas y duodenales en el gato, lo que se conoce como triaditis en esta especie. La exploración ecográfica de la vía biliar requiere entonces una buena revisación de un área específica del hígado. En general, los principales abordajes son desde la zona subsifoidea, inclinando ligeramente el transductor hacia la derecha para poder visualizar ahí la vesícula y el cístico, y siguiendo el recorrido del cístico caudalmente nos puede ir llevando hacia la imagen del conducto biliar común, que tiene como principal referencia anatómica a la vena porta, que se encuentra dorsal con respecto al conducto biliar común. En animales de tórax profundo puede hacerse la exploración también, tal como está marcado en el dibujito de la izquierda, desde los últimos espacios intercostales derechos, porque la vesícula se encuentra más desplazada cranealmente y a veces es necesario entonces moverse un poquitito más hacia adelante para poder verlo de manera más cercana y mucho más accesible. Tener en cuenta que cuando se explora la vía biliar es importante que el paciente esté en ayunas. Por un lado, para evitar el gas que pueda haber en el estómago o en el duodeno en la posingesta, que dificulte la visualización del conducto biliar común. Y por otro lado, para lograr que la vesícula esté distendida y de esta manera se pueda visualizar bien su pared y su contenido. Eventualmente puede suceder que en alguna ocasión muy puntual interese que el paciente venga al estudio con una ingesta previa, sobre todo cuando se quiere evaluar si el vaciado de la vesícula realmente es competente y es completo.
Y ya entrando entonces un poco en lo que es la ecografía en sí misma, tenemos que tener en cuenta que hay una parte de la vía biliar que se observa ecográficamente y otra que en condiciones normales no la vamos a poder observar. ¿Qué es lo que se observa ecográficamente de la vía biliar? Siempre o casi siempre, una es la vesícula biliar, que la vamos a ver como está mostrada en la imagen de la izquierda, como un fondo de saco alargado, que tiene una pared delgada de apenas 1 milímetro en el gato, 2-3 milímetros en el perro. Es realmente muy tenue la pared de la vesícula biliar y que se continúa con una estructura tubular que es el conducto cístico. El grado de distensión de la vesícula biliar va a depender del ayuno o ingesta que haya realizado el paciente antes del estudio. Si el paciente está en ayunas, vamos a encontrar una máxima distensión de la vesícula biliar. Y el otro punto, digamos, del sistema biliar que se visualiza ecográficamente es el conducto biliar común, que es largo y tortuoso en gatos comparado con el perro, y existe también la particularidad de que es una estructura más notoria y más grande en el gato que en el perro, a pesar de la diferencia de tamaño. En el gato, el conducto biliar puede medir hasta 4 milímetros de diámetro, mientras que en el perro normalmente se considera normal que tenga un diámetro máximo de 3 milímetros. Entonces nos queda una duda. ¿Hay una parte de la vía biliar que no se visualiza ecográficamente en condiciones normales? Sí. Las vías biliares intrahepáticas no se visualizan en condiciones normales. Los conductos biliares intrahepáticos, recuerden que habíamos dicho que circulan junto con los vasos portales, en lo que era la tríada portal, que se suma entonces la arteria hepática, y lo que vamos a ver entonces van a ser los vasos portales como están marcados en esta imagen ecográfica, que se ven como estructuras tubulares que se van, ingresan desde el ilio y van disminuyendo su diámetro hacia la superficie, hacia la periferia del hígado, y que tienen un tejido fibroso que los rodea que es muy marcado. Ese tejido fibroso los diferencia de las venas hepáticas, que son los otros vasos que normalmente se ven en el hígado, que no tienen esta pared. No se visualiza una pared definida en las venas hepáticas. En los vasos portales sí, los vamos a ver como un tejido fibroso que recurre a estos vasos, y dentro de ese tejido fibroso están los conductos biliares, que son tan pequeños de diámetro que en condiciones normales no se ven. Pero cuando estos conductos se dilatan, por ejemplo, por una obstrucción o por un proceso inflamatorio, lo que nosotros vamos a ver es una imagen como si hubiera muchos túbulos. Se dice muchos conductos o muchos túbulos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver como líneas paralelas en relación a los vasos portales, que son los conductos biliares dilatados. Vamos a analizar un caso clínico muy común, un gato con ictericia. En este caso se trata de una gata de 9 años, castrada, que tiene historia de anorexia, de vómitos, de decaimiento, de varios días de evolución. Al examen clínico presenta mucosas ictéricas y hepatomegalia, y en la analítica sanguínea se encuentran elevadas las transaminasas y la bilirrubina. Entonces, esta condición, este conjunto de síntomas y hallazgos de laboratorio nos abre un panorama para una serie de diagnósticos diferenciales, de los cuales podemos enumerar, digamos, como más importante, un proceso hemolítico por un hemoparásito, lo más común, como podría ser el Mycoplasma felis, o podría ser una lipidosis o esteatosis hepática que genere colestasis y ictericia. No es la causa más común de ictericia, pero puede estar asociada.
La otra posibilidad es que hubiera una colangitis o una inflamación de las vías biliares, que sabemos que las colangitis son muy frecuentes en los gatos, lo mismo que la esteatosis, o que hubiera una obstrucción de las vías biliares, por ejemplo, secundaria a una pancreatitis o a una litiasis que se haya impactado en algún lugar del trayecto del árbol biliar, y que hubiera un tumor de las vías biliares o un tumor hepático que comprima las vías biliares. Entonces acá la ecografía va a cobrar un rol muy importante, porque lo que nos va a ayudar es precisamente a despejar estas dudas y a poder diferenciar estas distintas patologías. Recordemos que la ecografía de las vías biliares va a permitir diferenciar una enfermedad hepatocelular, como podría ser una hepatitis, como podría ser una esteatosis, de una enfermedad de las vías biliares. Eso es un punto muy importante. Y si la patología está dentro de las vías biliares, la ecografía también, la mayor parte de las veces, por supuesto siempre hay casos oscuros o que no se resuelven tan fácilmente, pero digamos, la mayor parte de las veces nos va a permitir diferenciar si ese proceso que hay en la vía biliar es un proceso inflamatorio, como podría ser una colecistitis, una colangitis o un mucosele, o realmente se trata de un proceso obstructivo. Esto entonces es los principales, digamos, como la columna vertebral que uno tiene que tener en mente cuando solicita una ecografía, lo que uno pretende que haya de devolución de parte del ecografista, y como ecografista también lo que uno tiene que tener presente como objetivo poder brindarle al clínico esta información, estas diferenciaciones, de manera de que le sirva para el diagnóstico, para el pronóstico y el tratamiento del paciente. Antes de empezar a hablar de las patologías de la vía biliar, quisiera recordar un par de imágenes que pueden no tener una significación clínica por ser hallazgos normales en determinadas situaciones. Y esto hay que tenerlo en cuenta también en la interpretación del estudio ecográfico. Una es el barro biliar, que en medicina humana, por ejemplo, se vincula a algún grado de inflamación de la vía biliar. Entonces uno se pregunta, ¿qué es el barro biliar? El barro biliar no es otra cosa que la presencia de bilis condensada. Según la cantidad de barro biliar, puede verse como ecos puntiformes en suspensión, como en la izquierda, en la imagen de la izquierda, que es más leve, más tenue la presencia de ese barro biliar, aunque puede ser más abundante y visualizarse como una estructura más sólida, con poca movilidad, que puede semejar una masa, como podría ser el barro biliar presente en la ecografía de la derecha. Si bien el barro biliar puede estar asociado a procesos inflamatorios en la vesícula, la presencia de pequeñas cantidades de barro biliar en el perro se consideran normales, sobre todo si el perro está en ayunos o tiene algún grado de deshidratación. Entonces no tiene la misma significación que en el humano. Y se considera normal. Por el contrario, en el gato, la presencia de barro biliar siempre se vincula a algún grado de significación patológica asociada generalmente a colestasis. La vesícula de los gatos puede tener una división por un tabique o septo o inclusive estar duplicada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Normalmente cuando la vesícula está septada, dividida por un septo, tienen un conducto cístico común. En cambio, cuando la vesícula está duplicada, cada una de esas vesículas que vemos tienen su cístico independiente. Acá estamos viendo en el mismo paciente, entonces, una vesícula duplicada, y si vemos en la imagen de la derecha, vemos que está asociada a un pequeño pólipo que está marcado por la flecha.
Antiguamente se pensaba que esta duplicación o vesícula septada se correlacionaba con algún grado de predisposición a enfermedad biliar, pero hoy por hoy este concepto está en revisión y se considera que no tiene demasiada relevancia clínica. Si empezamos entonces a hablar de patologías inflamatorias, el primer proceso común que tenemos en mente, que es la colecistitis, que se utiliza este término para definir precisamente la inflamación de la vesícula biliar. La colecistitis es más frecuente en los gatos que en los perros y puede estar asociada a procesos infecciosos, a litiasis, a reflujos reflujos pancreáticos, etc. Ecográficamente lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en los procesos crónicos, es un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar, más de 3 milímetros en los perros, más de 1 milímetro en el gato, como la estamos viendo, por ejemplo, en la pared de esta vesícula de un perro, de un canino, en la foto de la izquierda, en la cual lo vemos muy engrosada su pared y a su vez la mucosa está muy prominente y es muy irregular. En este caso se trata de una colecistitis crónica. En la colecistitis aguda se puede ver un engrosamiento difuso de la pared que se traduce en lo que se ve como 3 capas, como sería la imagen que estamos viendo de esta gata de la derecha. Esas 3 capas son capas concéntricas que están integradas por una capa hiperecoica de interfaz entre la mucosa y la bilis, otra capa hipoecoica de la pared de la vesícula propiamente dicha y una capa hiperecogénica de interfase entre la pared y edema que rodea esa vesícula biliar. Esta entonces es lo que se conoce como esa vesícula con esas 3 capas. Y vamos a hablar un poquito de las colangitis. Y cuando uno habla de colangitis, tiene que tomar especialmente la especie felina. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta especie se considera como los reyes de las enfermedades de las vías biliares en relación al perro. Habíamos dicho que una posible causa era esa unión entre conducto pancreático y el conducto biliar. Los gatos tienen entonces menos enfermedad hepatocelular y más enfermedad en las vías biliares, por lo cual es más frecuente encontrar ictericia en gatos y mucho menos común la cirrosis con respecto a otras especies. La colangitis junto con la lipidosis hepática son las enfermedades hepáticas más frecuentes en los gatos. Algunos estudios dicen que la colangiohepatitis representa un 20 o un 30% del total de las enfermedades hepáticas de los gatos. Las clasificaciones de las colangitis son materia de estudios y varían según los distintos autores, pero si tomamos la clasificación de la Iwasaba, divide las colangitis de los gatos en 4 tipos según los hallazgos fundamentalmente histopatológicos. Uno es la colangitis neutrofílica o supurativa, también conocida como exudativa. Es el tipo más común de colangitis. Se caracteriza histológicamente por la presencia de neutrófilos en la luz o en el epitelio de los conductos biliares. Este tipo de colangitis es la que más se ha vinculado con la triaditis. Recuerden que la triaditis vincula la inflamación de las vías biliares con el duodeno y con el páncreas, como que hay una coexistencia de patologías en estos 3 órganos. Y en general, entonces, se dice que estaría dado por la migración de bacterias ascendentes desde el duodeno. Luego tenemos la linfocítica, de etiología desconocida. En este caso, el principal infiltrado va a ser por linfocitos pequeños y que se van a dar fundamentalmente en las áreas portales. Luego la destructiva, que se caracteriza por la destrucción y la pérdida de los conductos biliares en las áreas portales más pequeñas.
y ocasionalmente también se acompaña por algún grado de fibrosis portal. Este tipo de colangitis destructiva se ha propuesto asociada con una reacción idiosincrática a medicamentos, como pueden ser las sulfas, así como infecciones virales como el moquillo o distemper o daños tóxicos. Y luego la cuarta sería la aquella producida por los familia de trematodos de la familia Opistorchidae, lo que se conoce también como infección por duelas hepáticas. Esto se da en áreas endémicas. Entonces, ¿qué rol cumple la ecografía en la colangitis felinas? Algunos autores hablan de una sensibilidad y una especificidad muy altas de la ecografía en cuanto al diagnóstico de la colangitis. La carencia, digamos, del método es que no nos va a permitir diferenciar estos distintos 4 tipos de colangitis, que a su vez tienen un pronóstico, un tratamiento muy diferente. Para si uno requiriera hacer un diagnóstico más definitivo de qué tipo de colangitis está presente, entonces es necesario o tomar una muestra de cultivo del líquido biliar, que normalmente se hace punzando la vesícula biliar y cultivando entonces el líquido obtenido, o directamente a través de una biopsia hepática. Vale decir, la ecografía es muy sensible en el diagnóstico de la colangitis, pero, digamos, no permite definir qué tipo de colangitis específicamente es la que está padeciendo el paciente al que estamos haciéndole el estudio. Bueno, estos son algunos ejemplos de una misma gata, su ecografía en modo B y su video. Podemos ver en este caso, como típicamente en las colangitis, se aprecia un parénquima hepático hipoecoico, difuso, con estructuras vasculares portales que destacan. ¿Por qué destacan? Porque está disminuida la ecogenicidad del parénquima. El tamaño del hígado puede estar aumentado como en este paciente, y cuando uno mira la estructura del hígado, tiene como se dice, como un grueso más, un trazado más grueso, como más burdo, la textura de ese hígado con respecto al de un paciente normal. Si miramos inclusive el video del hígado de este paciente, veremos que hay una muy leve dilatación de la vía biliar intrahepática que le da un aspecto como de muchos túbulos. Eso es una imagen sutil, pero bueno, está presente. Y otro hallazgo también importante que también define la presencia de colangitis en este paciente es la vesícula biliar, que está señalada por una flecha. Se ve, tiene tanto sedimento que se ve como una estructura compacta dentro del parénquima hepático. Sí podemos definir qué es vesícula biliar, fíjense, porque tiene refuerzo posterior de los secos en el campo distal. En este paciente, en Jacques, este gato, también estaba asociada esta colangitis a una pancreatitis. Otro proceso importante, sobre todo en caninos, realmente se encuentra con relativa frecuencia, es el mucosele. El mucosele se define como una distensión de la vesícula biliar ocasionada por la acumulación de mucosidad. Suele darse en perros de tamaño pequeño a mediano, con una edad promedio de 9 años. Y si bien su causa muchas veces es desconocida, su aparición se vincula con el hiperadrenocorticismo y con el hipotiroidismo. Se produce entonces una proliferación de las células de la pared de la vesícula biliar que sintetizan mucina, que produce una distensión de la vesícula biliar y queda atrapado el sedimento
en el interior de la vesícula. Como estamos viendo en la foto de la izquierda, vemos el sedimento ecogénico en el interior de la vesícula móvil, que está rodeado por una estructura gelatinizada, que es el mucus, y a la vez ese sedimento emite proyecciones estriadas hacia la pared de la vesícula, que hace que se vean, como vemos en el video de al lado, como si fuera una estructura en kiwi o estrellada, que es la imagen característica del mucosele. Si bien es un proceso que en principio es inflamatorio, lo que ocasiona el mucosele es una obstrucción de la vía biliar y muchas veces puede acompañarse de ruptura de la vía biliar a consecuencia de esa obstrucción. Como es el caso de esta perrita, Jack Russell, en el que vemos una vesícula muy distendida con el sedimento en su interior y vemos toda una reacción del peritoneo circundante ocasionado por ruptura de ese mucosele. Los otros procesos, saliendo de los procesos inflamatorios, son los obstructivos. La obstrucción de la vía biliar produce una colestasis, que se define como una alteración del flujo biliar, que se acompaña por la acumulación en sangre de los componentes que normalmente son secretados por la bilis, como los ácidos biliares, la bilirrubina conjugada, el colesterol. Los pigmentos también se acumulan en el parénquima hepático, dañando los hepatocitos. Y acá están enumerados los 4 principales orígenes de esa posible obstrucción, como puede ser un mucosele, una litiasis en el interior o sedimento demasiado copioso en la luz de algún conducto biliar, o puede ser que haya una afección en la pared como un proceso inflamatorio o tumoral, o puede ser que haya un proceso que rodea en el tejido que circunda a la vía biliar, como en las pancreatitis, en las que se produce una inflamación tan grande en todo lo que va circundando al páncreas, incluidos los conductos biliares extrahepáticos, que puede producir una obstrucción. Lo mismo que, aunque es menos frecuente, la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal o tumores o cuerpos extraños en el duodeno. Por eso es importante que en el momento que se realice una ecografía se mire con mucho detalle, muy minuciosamente, no solo la zona de la vesícula biliar y los conductos biliares extrahepáticos, sino también todo el área del duodeno y del páncreas. Algo que define o que uno tiene que tener presente es que la obstrucción de la vía biliar se va a realizar en forma secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Que la aparición de los signos de la obstrucción se van a ir dando en forma distinta a lo largo de los días. Hace años que se estudió esto con estudios experimentales y se vio que a las 24, 48 horas después de un proceso obstructivo, lo primero que se va a dilatar es la vesícula y el cístico, como estamos viendo en la diapositiva de arriba. A los 3-4 días, si el proceso obstructivo persiste, se empiezan entonces a ver los conductos hepáticos dilatados, que empiezan a aumentar progresivamente, lo mismo que el conducto biliar común. Recuerden que el conducto biliar común tiene un diámetro normal de hasta 3 milímetros en los perros y hasta 4 milímetros en el gato. Y recién a los 4 o 6 días comienzan a dilatarse los conductos intrahepáticos. Cuando los conductos biliares intrahepáticos se observan, se van a ver como estas estructuras anecoicas tortuosas a lo largo de los vasos portales. Esto es lo que está señalado precisamente con las flechitas en el último dibujo de la derecha, perdón, la última ecografía de la derecha. Entonces, como la dilatación de la vía biliar es secuencial, en un
estudio normal no descarta una obstrucción, porque si la obstrucción lleva pocas horas de evolución, probablemente no tengamos nada. Lo mismo si la tomamos al día o a los 2 días, tal vez lo que veamos no sea muy significativo. Por eso uno insiste que cuando la sospecha realmente es de un proceso obstructivo y la ecografía no ha sido muy contundente en el diagnóstico, conviene repetir el estudio a los pocos días de ese primer estudio. Como si hay un proceso obstructivo, realmente uno debería encontrar cambios significativos en la dilatación de las vías biliares extrahepáticas e intrahepáticas. Bueno, acá estamos viendo un caso clínico de un Fox Terrier con una vesícula distendida, tiene 32 mililitros. Un Fox Terrier debería tener una vesícula de aproximadamente 10 mililitros. Está muy distendida esa vesícula, con la pared ecogénica y con abundante barro biliar. Entonces el cístico, fíjense que está medido, está en 0,68 centímetros, está dilatado. Cuando uno sigue haciendo el estudio, encuentra una pancreatitis asociada con una imagen hipoecoica en la rama derecha pancreática, que puede ser o un absceso, o un pseudoquiste o una neoplasia. Entonces acá es un ejemplo de una dilatación, obstrucción de la vía biliar secundario a un proceso pancreático. En esta imagen estamos viendo la vesícula con el cístico y fíjense, me parece interesante esa dilatación que se va dando de la vía biliar extrahepática, que está desembocando en el conducto biliar común. Y por último, vamos a hacer mención muy brevemente de la presencia de cálculos, ¿no? Que serían como las estrellas uno siempre piensa en la patología de la vía biliar y piensa en los cálculos, lo asociamos un poco a nuestra condición como humanos, pero la realidad es que la presencia de cálculos es poco común en las especies caninas y felinas en relación a nuestras condiciones. Se dice que las colelitiasis y las coledocolitiasis constituyen menos del 1% de los pacientes con enfermedad hepática. Los cálculos en los perros y en los gatos contienen carbonato de calcio y contienen pigmentos de bilirrubina, a diferencia de lo que ocurre en las personas, en que los cálculos derivan principalmente de la cristalización del colesterol. La baja prevalencia de los litos, de las colelitiasis en perro, se debe a que tienen una concentración más baja de colesterol de bilis y que tienen muchas sustancias solubles que hacen que sean menos factibles que se formen estos cálculos. La presentación, los cálculos son mucho más frecuentes, como en estas dos diapositivas, en este video y en esta diapositiva, en la vesícula biliar. Los vamos a ver como estructuras hiperecoicas que emiten sombra sónica. Algunos gastroenterólogos, como el doctor Wheeler, enfatizan que la presencia de cálculos por sí misma no tiene mayor significación patológica, salvo que el cálculo pase al cístico o al colédoco y produzca un proceso obstructivo, pero que realmente existe poca posibilidad, según algunos autores, de que esto ocurra. Sin embargo, como vemos en este video, vemos una vesícula con un cístico dilatado y ahí enclavado un cálculo que lo vemos como una estructura hiperecoica con sombra sónica. O sea, si bien no es muy común o no es tan común como en medicina humana, a veces uno encuentra cálculos en la vía biliar que producen procesos obstructivos. Bueno, entonces un poco para concluir la charla y hacer como
enumerar un poco los tips para recordar de lo que es la ecografía en la vía biliar. Recordemos punto número 1, que requiere una cierta preparación abdominal para que el gas no interfiera con la visualización, sobre todo de los conductos císticos, conducto biliar común, y para que la vesícula esté distendida y se pueda ver bien su contenido y su pared. La ecografía entonces tiene mucha utilidad, sobre todo cuando uno sospecha una enfermedad hepática o ni hablar si realmente nuestro paciente tiene una ictericia. La ecografía entonces, como decíamos, es una herramienta muy importante que nos permite diferenciar las enfermedades de origen hepatocelular, como podría ser una hepatitis, como podría ser una esteatosis, de aquellas que están realmente afectando las vías biliares, como podría ser un mucocele, un proceso obstructivo o una colangitis. En sí, el diagnóstico de tratamiento van a diferir. De la misma manera, por supuesto, es importante la ecografía para diferenciar un proceso obstructivo de un proceso inflamatorio de la vía biliar, y algo muy importante también es muy valiosa a la hora de determinar de la causa de la obstrucción. Cuando uno como ecografista observa una dilatación de la vía biliar, debe hacer todo lo posible como para tratar de cooperar con el clínico en discernir la causa obstructiva. A veces no es posible porque tal vez el estómago tiene mucho gas y no se puede visualizar bien el páncreas, o sea, a veces no es tan fácil llegar a ese diagnóstico, pero como ecografistas debemos hacer lo posible como para facilitar ese diagnóstico de la causa de la obstrucción. Y por supuesto también es una gran herramienta a la hora de poder guiar en la toma de muestras para cultivos de vía biliar o inclusive para biopsias del parénquima hepático. Bueno, espero que esta presentación haya sido de su agrado, que les haya sido útil. Les dejo un saludo muy grande a todos los asistentes de este congreso virtual y espero que nos podamos encontrar a la brevedad. Un saludo muy grande.